Hola a todos, gracias por estar ahí y por permitirme estos encuentros que tenemos ustedes y yo todas las semanas, donde compartimos distintos temas que nos ocupan a todos. Muchas gracias. En esta semana especial, Semana Santa, donde la gente se junta, se reúne y celebran las Pascuas este próximo domingo. También por otro lado, Pesaj, de la colectividad judía, y también en pocos días más llegando el Ramadán, así que un saludo a todos en estos momentos tan especial. Bueno, hoy quiero hablar un poquito de los miedos, de qué pasa con los miedos y del miedo que perdió la gente al virus, del miedo que perdió la gente al coronavirus, a la pandemia. En todos los países, en todo el mundo estamos viendo que la gente dejó de tenerle miedo. Y cuando se pierde el miedo a algo, ya la gente reacciona distinto. Lamentablemente se le dejó de tener miedo al virus y entonces vemos que, por ejemplo, en distintos lugares de Europa, la gente sale a festejar, sale a tomar cerveza. Y si cierran los bares, sale a la playa y se van con cervezas y se juntan. Vemos en distintos lugares también de Estados Unidos, donde están vacunando muchísimo, pero la gente también le perdió el miedo y a veces no usan el tapabocas y la gente se reúne. Y vemos en Sudamérica, donde hay muchísimos casos, muchísimos contagios, y la gente también le perdió el miedo. La gente ya no quiere más restricciones y, por ejemplo, en estos días de Semana Santa, en estos días que vienen las Pascuas, la gente decidió juntarse, salir a celebrar, la gente decidió viajar a los lugares cercanos de turismo, como playas, como montañas, donde la gente dijo basta. Es un grave problema porque al no haber vacunas y la gente no tiene más miedo, por más que el gobierno dé medidas de restricciones que no las están dando, o las están dando muy pocas a mi entender, la gente no quiere saber más nada de encierro. Creo que la gente ya no le importa si se contagia o no se contagia, si hay más muertos o no, si hay más casos, si hay otras cepas. Ya la gente no tiene más conciencia de que estamos en una pandemia. Y eso es terrible. Sudamérica está pasando por un momento muy difícil, donde las vacunas están llegando pocos, salvo en Chile, que están llegando bien las vacunas y están vacunando bien. El cronograma de vacunaciones está funcionando bien. Y con eso van a hacer que la población, al estar vacunada, haya más inmunidad, estén más cuidadas, más controladas. Pero el resto de los países, tanto Brasil, tanto Argentina, tanto Paraguay, está desbordado. La gente no hace más caso, la gente va a la playa, la gente se reúne, hay fiestas clandestinas. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en la mente del ser humano para no darse cuenta de la gravedad de la situación? ¿Qué pasa en la cabeza de los chicos, de los jóvenes, que no se dan cuenta que esto es en serio? Que de repente todos pensábamos que los jóvenes no se contagiaban, pero nos damos cuenta que sí se contagian y que ya hay varios muertos de adolescentes o de jóvenes de 20 años. ¿Qué está pasando? Porque me imagino que esos jóvenes tienen padres o abuelos o tíos, algún familiar un poco mayor. Y ahora nos damos cuenta que incluso ellos también se pueden contagiar y ellos están poniendo en peligro la vida, no solo de ellos, sino de sus familiares. Creo que lamentablemente la Semana Santa, las Pascuas, estas fiestas que son fiestas religiosas, fiestas espirituales, antes se tomaba estas fiestas como un momento de reflexión, momento de unión familiar, momento de paz
de encontrar la paz en los corazones. Hoy en día, estas fiestas están siendo para salir a distraerse, para irse unos días de vacaciones, para desenchufarse, para desconectarse de la realidad. Si nos vamos a desconectar, hay algo que no podemos desconectar, que es la salud. Podemos reponer un repuesto de un celular, podemos reponer un repuesto de una máquina, se puede cambiar una silla, una mesa, pero la salud no. Con la salud no se puede jugar. Entonces, yo creo que después de estas fiestas, después de estas celebraciones de Semana Santa, en muchos países no va a quedar otro remedio que volver a la cuarentena obligatoria, la cuarentena 3, que es distanciamiento obligatorio, que es aislarnos de nuevo y tomar medidas de nuevo. Creo que todo esto es para tener en cuenta, para que nosotros que nos estamos cuidando, que nos tomamos las cosas en serio, nos demos cuenta que lamentablemente por un grupo de gente que ha decidido no cuidarse en el mundo, pero sobre todo en Sudamérica, por un grupo de gente volvemos atrás, volvemos a empezar con la misma historia del distanciamiento, de alejarnos, de tener que cuidarnos y, algo muy importante, de que la salud, de que los hospitales no pueden dar abasto. Entonces volvemos a sobrecargar el trabajo de los médicos, que tienen tanto trabajo y que han venido de un año terrible, y volvemos a sobrecargarlos porque, claro, hay más contagios, más enfermos, más infectados. Entonces, sería bueno que la gente recapacite un poquito y que estas fiestas, además de celebrar, además de reunirse, además de todas estas cosas, nos sirvan para reflexionar un poco y para darnos cuenta de que estamos en una época del mundo difícil. Estamos en una época donde necesitamos pensar muy bien todas las cosas, cada paso, cada acción. Porque si no, esto va a terminar en un colapso difícil de solucionar. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Por favor, a cuidarse mucho. Yo sé que todos tenemos ganas de reunirnos, de salir, de festejar, pero cuidémonos, porque si nosotros no nos cuidamos, nadie, ningún gobierno nos va a cuidar. Les deseo a todos unas felices Pascuas, a disfrutar, a comer muchos huevitos de Pascua, a celebrar con la familia, pero con cuidados. Y feliz Pesaj para la colectividad judía. Y en estos días que empieza el Ramadán, también felicidades para ellos. Así que en familia y con paz en nuestros corazones. Este besito es para ustedes, los quiero mucho, no me dejen sola.